Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. El tema de la escasez de combustibles parece un tema común en distintos lugares. Así es, lamentablemente aquí en nuestro país, bueno, estamos pasando por un problema en la red de distribución. Es un factor, el oleaje anómalo está dificultando que se pueda distribuir correctamente el gas. Pero hay países que enfrentan una escasez porque se les está acabando principalmente. Precisamente miles de familias se ven afectadas en el sur de Colombia por una alarmante escasez de gas. Mientras varios expertos señalan que solo les quedan reservas de gas para 7 años, el gobierno de Petro rechaza nuevas exploraciones. Vamos a ver. Me ha sido dificultad ir a conseguir leña y aquí estamos luchando, pero sí es necesario el gas. Para matar el hambre salieron a cocinar a la calle. Bueno, son las arepas. Y por la tarde, o si voy a hacer a cocinar algo, por ejemplo frijoles, arroz o algo así, utilizo ya madera afuera. Miles de personas, machete en mano, deben salir a buscar leña cerca de sus viviendas. Incluso, algunas madres de familia se encomiendan a Dios para encontrar una cocina eléctrica entre las inmensas colas de las tiendas de electrodomésticos. Ahora ya la conseguí, gracias al Señor, papito Dios. La causa del problema es que la principal tubería que abastece al sur del país se vio afectada en los últimos días, lo que obligó a la compañía distribuidora a cerrar temporalmente una línea del gasoducto Cerro Bravo y dejar sin gas a miles de familias. Comprar balones de gas o cocinar con energía eléctrica es un dolor en el bolsillo de estas familias que deben buscar la forma de alimentarse diariamente. Se está pagando de energía 300.000 pesos. Entonces, ahí sí es cierto que, como dice el dicho, tras de gordo hinchado. Mantener un restaurante ya es imposible y podría dejar en la calle a varios empleados. Yo vivo día a día, yo vivo de eso. Pago arriendo, como, servicios, ya. Entonces uno vive al día a día y no. Expertos afirman que Colombia atraviesa su peor crisis de gas en las últimas 2 décadas y solo tiene reservas para 7 años más. Mientras, el gobierno se niega a abrir contratos para nuevas exploraciones de pozos de gas que puedan salvarlos de la crisis. Esta crisis de recursos energéticos en la región también afecta a Bolivia. En los últimos días atraviesa una escasez de diésel que ha motivado el levantamiento de su población. Sí, son 2 factores en Colombia. En primer lugar, una tubería matriz que se rompe y, lógicamente, tienen que cerrar y no se puede distribuir gas en el sur del país. Pero detrás de esto hay una realidad mucho más preocupante. Hay expertos que señalan que las reservas de petróleo y gas se les están acabando. Ya no tienen el petróleo ni el gas que había inicialmente. En el caso del petróleo, hay un estudio que revela que tienen petróleo una reserva de 7 años y medio. En el caso de gas, son 7 años y 2 meses más en Colombia. Y después ya no va a haber gas. Hay que tener en cuenta que se trata de recursos naturales que no son renovables, se acaban en algún momento. Se acaban y la exploración para encontrar nuevos yacimientos, sea de petróleo, sea de gas, es bastante costosa. Así es. De ahí que muchas veces se recurre a grandes empresas extranjeras, sea con exploración total por parte de ellas o con convenios Estado mitad-mitad, ¿no? Donde participa también el Estado. Porque a un Estado, especialmente en Latinoamérica, le cuesta mucho invertir en realmente exploración. Así es una tarea complicada, más que todo cuando se trata de territorios agrestes, como el nuestro, por ejemplo, con una geografía muy difícil que te permite llevar óptimamente. Es que te puede demorar años de explorar. Pero en el caso peruano, por ejemplo, el año pasado un informe reveló que teníamos reserva para unos 22 años más. Ahora, uno puede pensar, bueno, 22 años tiene para mucho tiempo, no hay que preocuparnos. Pero tenemos que tener en cuenta que cada año hay más peruanos, hay más personas utilizando gas en la casa, más empresas que empiezan a utilizar este recurso. La exportación de gas también tiene sus variaciones, aumenta y esta cifra, o sea, esta cantidad de años podría irse acortando. Más que todo tenemos que tener en cuenta que muchas veces no tomamos previsiones a lo que va a pasar en años futuros, entonces es momento de empezar a pensar qué vamos a hacer para garantizar el suministro de gas para las siguientes generaciones, ¿no? Para más adelante. Y se habla de las energías renovables, ¿no? Así es. Energía eólica, energía con paneles solares, que requiere también mucha inversión, mucho trabajo de investigación y que no necesariamente se le da el impulso
que esta podría tener, porque en otras partes del mundo ya vemos lugares que funcionan con este tipo de energía renovable. Así es, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hacen los países donde no hay gas, donde no tienen cataratas para utilizar centrales hidroeléctricas? Bueno, ellos están utilizando proyectos para aprovechar el movimiento del mar, para generar turbinas, aprovechar el movimiento del mar, energía eólica que tiene que ver con estos molinos enormes que uno ve, que a veces ve en las fotos en los buscadores. Bueno, generan electricidad, aunque no lo crean. Los paneles eléctricos, mucha gente dice, bueno, pero los paneles son grandes, son pesados, a veces se rompen. Ahora hay paneles mucho más flexibles, incluso se pueden doblar como esta tarjeta, un poco más baratos. Entonces son diferentes vías alternativas para generar electricidad, para generar energía, que pueden ser muy útiles si es que las empezamos a explorar, ¿no? Y evitamos riesgos como cocinar a leña, porque hoy se sabe, no necesariamente se sabía pues hace muchos años, ¿no? Era lo que había, pero hoy sabemos que cocinar a leña, especialmente una leña que está expuesta, que no tiene como una tubería por donde expulsa ese humo, es altamente tóxica y produce un daño en los pulmones, en todo el sistema respiratorio de todos aquellos que están alrededor. Así es, esto sí es que lo haces en un ambiente cerrado, ¿no? Techado. Si lo haces al aire libre, bueno, lógicamente es mucho menos peligroso. Pero